Hola, soy Adri. Y yo, Gabriel, y esto es Palabras que nutren. En las últimas semanas, pues siempre nos andamos así como que viendo las Mitoteando. notas, sí, mitoteando, viendo qué es lo que está nuevo, que está de impacto en la sociedad. Y casualmente también vimos unas notas y que el diario oficial de la Federación decía que se eliminaban los hospitales psiquiátricos. Probablemente tú digas, ¿y eso a mí qué? O sea, no tengo nada que ver con la salud mental, no me interesa el tema de la salud mental, no tengo a nadie para un hospital psiquiátrico, no tengo el antecedente de un hospital psiquiátrico, entonces no me interesa. A veces como sociedad, si no estamos involucrados familiarmente o laboralmente con ciertos temas, pues como que los dejamos al aire, no le ponemos mucha atención a las leyes, a las normas, a lo que promueve el gobierno de nuestro país. Y honestamente te digo que aunque ni trabajes en esto, ni tengas familiares que necesiten de atención psiquiátrica, no significa que no te va a perjudicar las decisiones que se toman en nuestro país. Todo nos impacta. ¿Por qué? Porque somos una sociedad y vivimos en ella. Sí, como que nunca, siempre los temas políticos decimos, ay, es que es política, como que yo qué, ¿para qué me meto? No me gusta ese tema, no me gusta la política, pero de alguna manera terminamos perjudicados, pues sea lo que sea. Sea lo que sea. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a tener que regir bajo esas reglas, esas normas o esas decisiones que probablemente, insisto, a veces pensamos, ¿Yo qué? pero todo, acuérdense que si se mueve una piececita, se mueve todo el sistema. O sea, un movimiento que se haga, o si juegas ajedrez, tú sabes que un movimiento va a perjudicar la jugada completa. Entonces, eso es. Claro que yo me pongo bien intensa, Gabriel, con este tema. Ya sé que tú dices que luego yo soy muy intensa, pero pues porque trabajo con salud mental. Entonces, claro que también cuando hay algún cambio con la salud mental, pues claro que para mí también es así como, ¿qué está pasando? De primer momento, Gabriel, lo primero que leí es que se iba a poner la consulta psiquiátrica en todos los hospitales generales. Magnífico. Uh-huh. O sea, ahí dijimos, todo bien. Sí, porque honestamente sí es un departamento que tiene que estar en todas las clínicas, Sí. en todos los hospitales. Y por desgracia, en la mayoría de los hospitales o de las instituciones que tienen la consulta a la población en general de cualquier servicio médico, pues es un especialista nomás en psiquiatría. Exacto, sí, O sea, sí. y de aquí a que te pone la consulta pasan 3 meses, 4 meses, y honestamente a toda enfermedad psiquiátrica, enfermedad mental, se le tiene que dar un seguimiento a corto plazo. Y entonces, pues de aquí, la persona ya dejó el medicamento, ya se le acabó, o probablemente ya se tuvo un piquito de sentirse bien y la persona dijo, ya me siento de maravilla, deja la medicación y se cae otra vez en un conflicto. Entonces, ese es uno de los problemas grandísimos, ¿verdad? Que la falta de especialistas, pues retardan mucho las citas. Entonces, si se está pensando que en todos los hospitales esté esta atención, pues suena magnífico. Sí. O sea, yo dije, bien, vamos avanzando en la salud mental. Qué bien. Sí. Pero luego leo el siguiente párrafo y dice que se trata de, o se pretende eliminar los hospitales monoespecializados en psiquiatría. Ajá. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Sí, el hospital psiquiátrico. Entonces, y yo así como que, ¿qué? ¿Qué? Y se los juro, Sí, es que sí soy bien intensa. Se atacó bien suave, Adri. De hecho, me mandó audios y todo en notas y fue como... Y yo, espérame, todavía no entiendo, déjame actualizarme porque sí es un tema muy interesante y creo que apenas gente que ha vivido con alguien que ha tenido un problema de alguna enfermedad mental puede empatizar un poquito con esta situación, pues de entender la importancia del por qué. Es como cuando te dicen, ¿para qué vas al psicólogo? Pues, o sea, como para qué minimizar el por qué. Ahora, si a un psicólogo minimizamos que a veces es una condición, ¿cómo le puedas decir?
a lo mejor un poquito más que se puede controlar sin llegar a un medicamento, al hablar ya de una enfermedad, es algo que ya aunque la persona haga lo que haga por sí sola, sola no puede. O sea, sí es como que necesita ese extra que normalmente pues ya es acudir a un medicamento. No sé si me estoy yendo mal o me estoy viendo bien. No, sí. Yo la verdad que cuando leí eso, pues así de primer impacto, pues no sabía como que venían muchas ideas a mi cabeza o muchas emociones a mi cabeza, porque honestamente Psiconutriz creo que hemos avanzado muchísimo en el Sí, campo de la salud mental como sociedad, sí. o sea, hemos avanzado muchísimo. Antes recuerdo que sí era muchísimo tabú ir con un psicólogo, una psicóloga, decir que se necesitaba medicación, había mucho tabú. Y honestamente, a lo largo de los años se ha ido considerando como una necesidad de salud, obviamente, la atención psicológica. Entonces, yo dije, si ya avanzamos, para mí esto es un retroceso. El, Ujú. el, El el quitarlo, pues, el sí, eliminarlo, y yo los invito de verdad que veamos este tema como si estuviéramos hablando de cardiología, si estuviéramos hablando de pediatría, si estuviéramos hablando de cualquier otra rama de la medicina. Porque, por desgracia, psiquiatría o enfermedades mentales se ven como ajenos a la salud. Y yo les voy a decir como un poquito ya de la parte, mm, no como especialista, pues como alguien que lo ha vivido de cerca. Una persona con una enfermedad mental físicamente tiene la apariencia como que no tiene nada. O sea, es como tiene sus brazos, sus piernas, tiene la vista, el olfato, o sea, todos sus sentidos ahí están. Entonces tú la volteas a ver y es como, pues si no tiene nada, como que no empatizas porque para ti es más fácil decir a alguien que le haga falta una extremidad o algo, decir, batalla para esto, batalla para el otro. En el caso de las enfermedades mentales, como no vemos algo físico o algo que de primera instancia como que digas tú, la torre, ahí está, como que nos cuesta esa parte de ver lo difícil que es la situación. En el caso de nosotros, y es algo que todavía hasta la fecha batallo, porque me ha tocado mucha gente que dice, es que la gente adulta es fácil de cuidar, pues es nomás como que cuídala y ya. Y entiendo, incluso es como, es que son pareja y ellos se tienen que atender como juntos, ¿no? Es como, somos pareja, nos elegimos tú y yo, entonces es como cuando estemos viejitos, vamos a tener que aguantarnos, ¿no? A tener que lidiarnos, por eso te elegí, porque yo sé que me vas a ayudar cuando ya seamos grandes. Ese es un contexto normal, común, no voy a decir normal porque luego me regañan, pero lo que la naturaleza esperaría que pasara. Pero cuando existe una enfermedad, todo cambia, todo se mueve, ya no se puede hacer así. Esa parte de, una cosa es lidiar con el genio de tu pareja, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, como un comportamiento ya de la persona, cosas así, pero imagínate lidiar con algo que ni esa persona controla, pues algo que ya está fuera de su alcance, fuera de la conducta natural del ser humano. Eso es lo que está bien cabrón. No, y es que como que respaldando también, Gabriel, lo que dices, vamos a suponer, vámonos con el pensamiento mágico y soy todo amor y te voy a cuidar porque tengo un compromiso de vida Ujú. contigo, pero tengo que salir a trabajar también. Sí, Tengo que cumplir con otras demandas, con otras necesidades. Y si tú requieres una atención de 24 horas y yo tengo que salir a trabajar, no te puedo, o sea, aunque te tenga mucho amor, aunque tenga un compromiso de vida, aunque mi corazón quiera estar ahí, no puedo. O sí. sea, la situación, el contexto laboral, simplemente la estructura del hogar probablemente tampoco sea la ideal. De hecho, es algo muy complicado y ahí es donde yo quiero, Psiconutres, que también podamos ver la importancia de aprender a diferenciar cuando ya es una enfermedad, pues eso de quitarlo no nada más, porque algo que me llamó la atención a mí que todavía no lo dices,
a lo que se entendía o se daba a entender la nota, que tú la profundizaste, yo no. Decía así como que lo van a quitar, pero porque recae como la mayor parte de la responsabilidad en la familia, como la educación de los papás. Así como que eso te daban a entender, pues, de que la gente que tiene problemas mentales es porque tienen una crianza mala o algo así, por ahí va la cosa, corrígeme si ando mal. Decía que honestamente creo que no era oficial, eh, que decía el secretario de Salud que las enfermedades mentales tenían que ser cuidadas o atendidas por la familia. No, no, no. O sea, familia. La familia no está, la familia ni siquiera entendemos qué es una enfermedad mental. Como decías, no lo vemos, no lo creemos. Simplemente aceptarlo es muy complicado. No, y aparte, pues no tienen, obviamente si no hay un especialista en salud, pues no, ni sabes del tema, lo que te decía ahorita, si no estás involucrado, claro que no sabes del tema, entonces, por lo tanto, no puedes tener mucho amor, puedes tener todo ese compromiso de vida del que te hablaba, pero no tienes un conocimiento de lo que está pasando, por lo tanto, no puedes dar una ayuda. Cuando leí eso, se los juro, psiconutrición, otra vez vuelvo a temblar, es que sí me pongo bien intensa, ya sé, o sea, ¿cómo? Entonces, pues la educación también depende de la familia, entonces dejamos las escuelas, quitamos las escuelas para que la familia se haga cargo de la educación, o sea... Respira. Sí. Pero bueno, después, parafraseando, viendo, continuar en la búsqueda de esto, parecía que sí estaba mal interpretada esa nota y quiero pensar realmente que estaba mal interpretada esa nota y que en realidad se decía que la familia también tenía que ser atendida, que si yo tenía algún familiar ya con un diagnóstico de una enfermedad mental, también como familia yo requiero atención y eso es excelente. Entonces, si es así, bien, y aplaudo completamente estos nuevos artículos que se están poniendo. Decía también que era la idea esta de quitar los hospitales para humanizar muchísimo más el trato, para que la persona no estuviera aislada. Eso también me parece bien, pero con mucha cautela. O sea, se tiene que ver realmente el impacto de lo que estamos hablando al no aislar. Por otro lado, Psiconutris, cuando hablamos de enfermedad mental, muy probablemente imaginamos a esas personas que andan deambulando por la calle y que no tienen como que su pensamiento estructurado. Una enfermedad mental no es nada más las personas que no atienden las órdenes o las reglas sociales como de repente que vemos en la calle. La enfermedad mental es cualquier enfermedad, cualquier conjunto de síntomas que afecten tu estado de ánimo, tu pensamiento y tu conducta. Una persona que tiene el diagnóstico de ansiedad, depresión, bipolaridad, fobia, estamos hablando de enfermedad mental. Entonces, no nos vayamos tampoco a los extremos y que cuando hablemos de enfermedad mental, que lo hemos estado mencionando mucho, estamos nada más como que enfocadas a las personas que no tienen en realidad razón, o sea, su razón, su pensamiento que no está estructurado. No, si yo continuamente estoy en crisis o tengo una depresión mayor, estamos hablando de una enfermedad mental. Ansiedad, ataques de pánico, estamos hablando de enfermedad mental. Obviamente hay enfermedades mentales que no requieren una hospitalización, porque vamos a llamarlo así, hay grados o hay niveles. Probablemente una depresión atendida, pues puede estar la persona, puede estar la persona en casa, pero también si hay una conducta
autodestructiva, donde también haya riesgo de vida para la persona o para otros, pues también se tienen que tomar otra clase de medidas, que también para eso están los hospitales o los centros especializados. ¿Qué se supone que tiene que tener un centro especializado? El, el, eh, la estructura para empezar también de cuidado. Acondicionada para, pues. Exactamente. Sí, porque no es lo mismo tu casa, simplemente a veces la capacidad o el tamaño no tienen la estructura para poder manejar a lo mejor una terapia, pues algo así como un control. Incluso imagínate que tengas claustrofobia, por ejemplo, y que ese espacio pequeño te desespere tanto a tal grado que quieras salir corriendo, quieras salir huyendo. Entonces, a veces no nada más se trata de la parte de yo te atiendo, sino qué tan capacitado estoy para hacerlo y qué tan capacitado está el espacio para poder hacerlo. A nosotros sí nos tocó esa parte muy complicada, ahorita que decías, Adri, de tienes que salir a trabajar. O sea, imagínate cuidar a alguien 24 horas. Y de esas 24 horas también tienes que trabajar, también tienes que descansar, dormir. Esa es la parte que nadie te platica, la parte del descanso, la parte porque llega un punto, sí, bueno, cuando tú estás bien, o sea, que tú estás descansado, no hay problema, iba a decir otra palabra, no hay problema, es como que puedes hacerlo todo y te sientes así de que yo te ayudo, así, vamos, esto, el otro, pero al cabo de 2 días te doy para que atiendas a alguien 24 horas y trates de funcionar como ser humano. Ya no aguantas, ya no puedes. Tu cuerpo simplemente es como, ya. Y a veces pedimos ayuda de una manera incorrecta. Entonces, tenemos conductas no necesariamente buenas y probablemente se escucha como justificación. Y no me estoy justificando, familia. Pero sí, explotas, te cansas y pues por lo menos a mí sí me ha tocado pedir disculpas por mis comportamientos que tuve en ese momento, pero es parte también de que no sabes cómo lidiarlo. O sea, gritas, lloras, te desesperas, puedes llegar a ofender y créanme, no lo haces con eso. Es como, ayúdame, pero en lugar de llegar a decir ayúdame, a veces es como, ¿por qué no haces nada? Pues, ¿por qué tú no estás? Porque así lo manifiesta tu cuerpo. No digo que está bien. Y vamos a lo mismo. Estás enfermo también. Sí. ¿Por qué? Porque están alteradas tus emociones, porque te duele ver a tu familiar, porque quisieras hacer más, porque no sabes cómo hacer más. Entonces, obviamente también entras probablemente en un proceso de duelo, probablemente también en un proceso de ansiedad, o probablemente pues simplemente tu alteración de pensamiento porque no has dormido, porque no has descansado. Si no duermes, si no descansas, el pensamiento también se altera. Y acuérdate que hace rato decíamos cuál es la definición de enfermedad mental. Cualquier alteración en tus emociones, tu pensamiento o tu conducta. Cuando estás pasando por la situación que Gabriel nos compartía, se alteran las tres cosas que te hemos estado mencionando. Oye, Adri, ¿y ya es oficial? O sea, ya es como que sí se van a quitar, no se van a quitar. Sí, porque está en el diario oficial de la Federación, ya como artículos. Creo que alcancé a leer, si mi memoria no me falla, que se pone en rigor 180 días después de que se publica. Entonces creo que se publicó como los primeros de mayo, no sé, mediados de mayo, 22 Principios de mayo, no sé. En mayo. Sí. En mayo. Pero ya leyendo a profundidad, suena muy bonito. No Pues sé qué tanto se pueda llevar a la práctica, pero los puntos que pone sí se trata de promover más la prevención. Y no lo mencionamos, Gabriel, hablaba de salud mental, donde entra también específicamente adicciones. Okay. Y aguas y conductas, porque ese es otro temazo. El tema de las adicciones es un gran porcentaje de la población quien tiene algún tipo de adicción, no solamente a sustancias, casinos, apuestas, a las nuevas tecnologías, y vamos a quedarnos nomás con las sustancias.
cuánta población consume alcohol en exceso, cuánta población usa algún tipo de sustancia ilegal, muchísima. Y también se toca en este apartado del Diario Oficial de la Federación. Y ya nomás es cuestión ahí de piénsale, o sea, ¿cómo puedes ayudar a alguien con una adicción sin que le des el tratamiento correcto? Pues entonces Y que sí, no va a haber un lugar especializado para estar para dando eso. esa atención. Ese es el punto de esto. Ese es el punto de este tema. Y entonces luego yo digo, aterrizando. ¿Y a mí qué? Pues, Ajá. ay, palabras que nutren, las cosas que sacan. Sí. Si no hay un lugar especializado, esas personas probablemente también puedan tender en adicciones, me voy a adicciones nada más, a actos vandálicos, robo para consumir. No me pega a mí, no me interesa que no existan los hospitales, pero si no hay un lugar también donde se les esté dando la atención correcta, probablemente socialmente se cree otro tipo de problemas, mayor vandalismo, mayor inseguridad, mayores problemas familiares, mayor violencia familiar, probablemente alguna situación ya en extremo. ¿Por qué? Pues porque no se está teniendo esa atención. Entonces, como te decía, aparentemente si no estás en esta rama, no te golpea para nada, pero hasta laboralmente, bueno, no pude venir a trabajar porque pues tuve una crisis mi familiar anoche, entonces como patrón, pues tengo ausentismo también en mi trabajo. Entonces, sí, todo pega Psiconutris. Sí, Psiconutris. Entonces, miren, vamos a quedarnos con de se va a hacer. En teoría se va a hacer. Vamos viendo qué va pasando. Yo creo que ahorita lo que queríamos compartirles es esa parte de lo que actualmente esté pasando, que probablemente, como dice Adri, si no estás en el área, ni enterado estás, porque yo no me hubiera enterado si tú no me hubieras dicho. Y creo que son temas que probablemente debamos de saber, y ya conforme vaya sucediendo, pues vamos a ver, ahora sí a ver qué pasa, ¿no? Vaya de tanta repetidera, pero vamos a ver qué pasa. Y pues también aquí les vamos a estar trayendo probablemente continuación al tema y ver también cómo ya a la hora de ejecutarse, cómo va sucediendo las cosas. Pues ahorita lo están planteando, pues pero hasta que no se ejecute va a ver ahora sí que es como que está pasando esto, lo malo, lo bueno, y ahí pues ya también hablamos con ustedes con respecto de eso. ¿Ok? Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales. Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión. Adiós. Adiós.